Muy bien, Jairo, que nos comentas, voy a leerlo, pues más que todo lo que a mí me pasa es que se me dificultó ese semestre, se te dificultó por lo que es matemáticas aplicada en Progra, en el ámbito de las funciones trigonométricas y además por el hecho de no tener un buen conocimiento de la teoría y el uso del lenguaje de programación. Ah, muy bien, muy bien. María José, buenos días. En la teoría de que hubiéramos sido 30, pagaríamos reajuste. Ah, ok, sí, los temas de reajuste. Sí, vean, sí, y sí, el cupo mínimo de estudiantes son de 10 y a partir de ese punto se, se platica con ustedes y con Escuela Técnica para ver de que si ustedes tienen a bien eh, pagar el reajuste, entonces se sigue el curso. Entonces sí, la cantidad mínima no me recuerdo muy bien si son 55 o 60 estudiantes para no pagar reajuste. Sí, exactamente, de eso es lo que estamos platicando con Escuela Técnica, que hubo ahí una situación que no entendemos qué fue lo que sucedió, que muchos compañeros tuvieron su reasignación y fue en la noche. En ese caso, como les decía al inicio, ustedes no van a perder un solo día de clase, al contrario, solo vamos a dar un poquito, eh, unos 5 minutos más para poder que todos los demás compañeros de ustedes se conecten. Me imagino que ustedes supieron el enlace porque entraron a la UED y ahí vieron la notificación del correo incluso de comunicación para poder estar en el día de hoy, ¿verdad? Ah, excelente, les llegó por correo. Ah, buenísimo. Entonces sí, definitivamente los demás compañeros están en camino. O de repente, por ser un día muy frío el día de hoy, eh, todavía están ahí arropados en su camita. Sí, de seguro. Es un día bastante frío, bastante, bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta el ambiente frío. De hecho, mi familia es de tierra fría. Y no es que no me guste el calor, al contrario, también. No sé de dónde saqué ese gen veraniego o surfista que llevo adentro, que me encanta también el verano. Pero siento yo que es un día muy bueno para poder estudiar IPC1. Jairo, un poquito te voy a comentar, fíjate, en la oportunidad y en la bendición que hemos tenido de poder dar el curso, no solamente acá, sino que en universidades privadas, hay una pregunta que siempre nos hacen, que es, disculpe, mire, ¿cómo hago yo para aprender a programar? Esa es la primera. Y la segunda es que nos preguntan qué manual, qué libro me recomienda usted para aprender a programar. Y es bastante curiosa la pregunta porque realmente programar es una de las cosas más sencillas que hay. Es cierto, tiene ciertos niveles de, de reto, pero realmente programar es bastante sencillo. Y tal vez ahí es donde empieza a entrar de lleno el curso. Lo que muchas veces se nos dificulta es que no logramos entender qué debemos de hacer y por ello es que no logramos dar una solución. Entonces, de ahí surge toda la cuestión, y se los digo por experiencia propia, la que muchas veces repetimos un mismo curso varias veces, a pesar de que en este momento solo podemos llevarlo 3 veces en semestre y 3 en vacaciones, aunque por la situación que se dio, tengo entendido yo que
en el semestre, si ustedes se lo asignaron, no les va a contar por una oportunidad, sino que es como que ustedes no se hubieran asignado ninguna, y si ganaban, pues ya era un el beneficio de la duda, le voy a llamar yo. Entonces, yo lo que les sé decir, y es por eso que el curso de vacaciones quiere estar orientado a que ustedes generen una biblioteca de conocimiento y que puedan tener una nueva oportunidad para entender las cosas. Deseamos de que ustedes, como efecto colateral, y que si bien es el principal en este momentito para avanzar, que ustedes tengan como segundo plano el hecho de aprobar, de ganar el curso. Porque una vez que ustedes empiecen a tener una perspectiva de aprender, el ganar solamente va a ser una añadidura, algo extra. Y como les digo, aunque es lo importante para poder seguir avanzando, ustedes van a tener otra noción de lo que es realmente sistemas. Entonces, por ahí veo a alguien más. Carlos Francisco, bienvenido. Qué bueno tenerlos por acá. Sí, buen día, ingeniero. Perdone que lo interrumpa. No tengas pena, adelante. Buen día, ingeniero, y buen día a todos. Les saluda Carlos. Como muy bien lo dijo el ingeniero, yo voy a ser auxiliar de Escuela de Vacaciones para la toma de asistencia. Muy bien, Carlos. Excelente, excelente. Bienvenido entonces. Gracias. Sí, solo, acabo de conectarme, entonces no sé, imagino ya le informo a los estudiantes que como no llega al cupo, pues bueno, tengo entendido que tengo 8 según el conteo que tenía ayer. Uh-huh. Entonces el curso se cierra, entonces solo tiene para hasta el día miércoles para hacer el cambio de reasignarse a alguna otra sección. Bien, fíjate que estábamos, yo pasé la notificación, no sé cómo es que ahorita están llevando la administración con el ingeniero Marlon acerca de la situación, porque los muchachos estaban preocupados, porque fíjate que aproximadamente el día viernes era todo lo contrario, estaba en esta sección alrededor de unas 44 personas y se reasignaron y no entendemos muy bien la situación que fue lo que sucedió. Entonces los muchachos que persisten en este momentito están con todas las ganas de llevar el curso, pero queríamos poder platicar, número uno, para que ellos no pierdan el día de hoy, darles su clase normal, pero poder establecer con escuela técnica, en ese caso, qué es lo que podíamos hacer para que pues los muchachos, número uno, no tengan que pagar reajuste, o si tienen que pagarlo, pues sea la cantidad mínima, y encontrarle una solución a esto. Entonces no sé cómo podríamos hacer en ese sentido para poder platicarlo. Como te digo, no sé si es a través del ingeniero Marlon o si es directamente con ustedes. ¿Cómo es la situación? Bueno, sí, como en el portal se dio la prórroga de poder, porque la situación a solicitud de la AEI, que algunos tienen problemas para poder realizar el pago de los cursos, entonces se dio un periodo de extensión para el pago y asignación de los cursos, y me imagino que debido a eso, no sé cuál será el motivo, como todavía tienen la habilitado en su portal de usuario hacer posible ese cambio, imagino que tal vez algunos no quisieron pagar, aunque sea algo poco con los que tenían al inicio de 40 y algo que usted me menciona, ese reajuste. Uh-huh. Entonces seguramente se hayan podido cambiar. Bueno, la situación ahora con los que aún tienen el deseo de votar, así por normativo no es posible, porque Uh-huh. para que se autorice tienen que ser 10. Vaya. Ahora bien, entonces, si usted ya se comunicó con el ingeniero Marlon, Uh-huh. seguramente él tendría que comunicarse con el ingeniero Hugo Rivera y el ingeniero César Urquizu, que son los coordinadores de escuela de vacaciones, Uh-huh. para ver si pueden hacer algún cambio. Primero es escuela de sistemas quien da el aval de autorización. Esa petición pues la traslada a junta directiva y ya son ellos quienes deciden si sí o no. Pero ahorita, como está por normativo, no puede ser aperturado el curso.
Ah, ya, ya, entiendo. Entonces, como ya solo queda de hoy al miércoles para hacer el cambio, si usted tiene vía directa para comunicarse, ya sea con el ingeniero César Urquizú o el ingeniero Hugo Rivera, eh, para plantearle también a ellos directamente esa situación. Ya. ¿Algún contacto que tengas con ellos? ¿Número de teléfono o correo electrónico? Porque fíjate que solo tengo el de soporte y el de la UED, que fueron las En la capacitaciones que nos dieron el fin de semana. Ajá. Bueno, yo recuerdo que en la web aparecen, como en la web estamos asignados los 4 auxiliares que apoyan a escuela vacaciones y los 2 coordinadores. Solo que no sé si ahí le aparecen los contactos de ellos. Ya, ya. Están asignados entonces como estudiantes Sí, para tener el control del uso de la asistencia. de la PlayStation. Ah, ya, ya, Y si entiendo. no, pues igual le puedo compartir el correo electrónico a ver si me da, si le puedo dar sus números también a ver si usted puede comunicarse con ellos. Sí, sí, por favor, sería de bastante ayuda para poder que los muchachos puedan tener un poco de tranquilidad en esa situación, porque como te menciono, fue de un momento a otro que pasó todo esto y no tenemos una justificación o una explicación de qué fue lo que realmente sucedió. Entonces, los muchachos que me imagino yo que no ya tenían bien establecido que estaban en esta sección, pues se quedaron en esta, pero al ver que todos empezaron a cambiarse, pues me imagino yo que el efecto de que la presión de grupo, pues hicieron que se trasladaran. Entonces, queríamos ver esa posibilidad, ¿verdad? De arreglar el curso para que se dé. Ok, muy bien. Eh, si gusta usted, no veo aquí su número, me da su número de teléfono o su correo y yo le envío el contacto del ingeniero Hugo y el ingeniero Quiso. Vaya, está bien si te lo coloco aquí en el chat para que lo puedas ver. Sí, está bien, no hay problema, ingeniero. Ah, bueno, ahí está, mira, ahí te... Ok, muy bien. Entonces yo le mando el contacto de ellos para que les plantee esa situación, pero de momento por normativo no puede ser aperturado hasta que hayan por lo menos 10 y si los 10 también están dispuestos de luego a pagar el reajuste. Sí, pues, entiendo. Ah, bueno. Pero igual, no habría ningún inconveniente, como te mencionaba, para que los jóvenes que están en este momento no pierdan su día, porque prácticamente el siguiente curso, la otra sección, está dispuesta hasta las 7 de la noche. Entonces me imagino yo que por cuestiones de horario fue que eligieron esta sección. Sí, no, de momento ahí, por hoy yo creo que, o sea, ahorita la web y los cursos quedan habilitados al Ah, momento bueno. que se hace el registro y control de la evaluación y depuración de los cursos, entonces ya se deshabilita en el portal, ahí sí, Ah, ya. ya tendría que tal vez crear si sigue en contacto con ellos, digamos, a la hora de darle algún tipo de ayuda con ellos y abrir un nuevo sala, tal vez con ellos. Ah, ya, ya. Entiendo. Muy bien, Carlos, te lo agradezco mucho, muy amable y gracias por tu notificación. Estaremos ahí en comunicación entonces. Bueno, bueno, un gusto saludarlo, ingeniero, y pues ánimo a los estudiantes, espero que se pueda solventar su situación. Te lo agradezco mucho, muy amable, Carlos, que tengas feliz día. Bueno, gracias, ingeniero, feliz día. Feliz día. Este, bueno, jóvenes, ya lo escucharon. Por normativo tenemos la necesidad de que hayan 10 personas como mínimo para poder llevar el curso. Pero también, como expresa María José, de la nada se empezó a vaciar y todos se fueron, exactamente. Nosotros no tenemos entendido, como les vuelvo a repetir, qué fue lo que sucedió, quién o quiénes fueron los que tomaron el liderazgo para decir vámonos todos allá, porque en el mejor de los casos era de que la distribución fuera equitativa, tanto para la sección de la noche como la sección de la mañana.
y que de alguna manera si algunos estudiantes, porque no son todos, algunos estudiantes llevan el curso o están trabajando, podrían llevar el curso en un horario pues mucho más accesible, que es a las 7 de la noche, de 7 a 9. Prácticamente estamos de punta a punta. Pero por eso les menciono de que es necesario pues empezar desde hoy con el curso de vacaciones para que ustedes no tengan ningún retraso en su planificación. Porque todos los días cuentan a partir de hoy. Entonces les ruego en la medida de lo posible que procuremos relajarnos y que veamos que IPC1 no es complicado, sino que es todo lo contrario. Es bastante... es amigable. Y pues lo que se busca en este momentito es de que se les pueda dar todo el apoyo posible para que ustedes puedan entender las cosas. ¿Sí? Entonces, eh, por ahí hay una compañera que está tratando de enlazarse con nosotros y todavía no es posible. Si me permitieran un minutito, solo voy a ver qué es lo que sucede. Muy bien. No, Jairo, Jairo, ya te suscribiste al canal. Ah, qué bueno, qué bueno. Como, como, como habías visto por ahí, o no sé si ya lo chequeaste algunos videitos, los más viejitos son los más cortos, que lo que se busca es darles una introducción lo más fuerte posible o lo más intensamente posible para IPC1 en programación orientada a objetos y que ustedes puedan asimilar los conceptos de una forma bien sencilla, brindándoles código, diagramas y toda esa gama que posiblemente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en semestre de ver. Pero bueno, como les digo, esto es algo opcional. Esto ustedes no tienen que pagar absolutamente nada por eso. Y eso ustedes lo pueden ver en cualquier momento. Muy bien, ya son las 7:36. Entonces, ¿qué les parece? Si empezamos entonces a platicar un poquito acerca del tema. ¿Les parece bien? Les voy a compartir mi, mi pantalla para que puedan ahí ver la imagen. Vamos a ver, creo que... Ajá, ahí está. ¿Me confirman si pueden ver bien mi pantalla? Por favor. Muy bien. Entonces ustedes tienen ahí en la pantalla un pequeño bosquejo de lo que... de cómo es que nosotros debemos de pensar en el mundo de sistemas. Me, yo lo veo bien claro, no sé, ustedes me dicen si lo pueden ver bien.
Esta es una lluvia de ideas que se tiene acerca de lo que es el mundo real y la parte de sistemas. Me gustaría ver que ustedes puedan ahí subrayar, no sé si tienen su cuaderno de notas del semestre, pero que puedan ver esta parte, esta palabra por aquí, esta acción, modelar, y que empecemos a repetirla a modo de que podamos entender qué es lo que estamos haciendo realmente aquí en el curso. Ustedes tienen el mundo real, ustedes lo pueden palpar, todos lo podemos palpar, podemos tocar una mesa, podemos tocar una silla, podemos tocar una computadora. Y lo que nos queda a nosotros en el mundo de sistemas es poder modelar este ambiente. Es decir, transcribirlo, dar una representación de un punto a otro. Entonces, hay un ejercicio que me gusta mucho en semestre poder hacerlo. Y me gustaría que ustedes pudieran estar bien perceptivos al hecho de que todas las palabras que tratamos de utilizar, todos los términos, los conceptos, se buscan de que sean lo menos rimbombantes para que ustedes puedan ir directos y que tengan una respuesta bien concisa cuando se les pregunte algo. Entonces, si volvemos a repetir lo que dijimos, vamos a hallar de que dijimos vamos a modelar el concepto de una computadora. Ustedes tienen enfrente muy fuertemente posiblemente una computadora, una laptop, una computadora de escritorio o pues algún dispositivo electrónico. Entonces la primera pregunta aquí es ¿qué es una computadora? Así, ¿qué es una computadora? Y como ya les mencioné, no los quiero abrumar, no los quiero, así como a mí me pasó en esa reunión que tengo que responder algo, no. Me gustaría que ustedes ahí en su lugar piensen para ustedes qué es una computadora, sin necesariamente abrir un tab y buscar define computadora o define computer, sino que con sus palabras traten de hilvanar en su mente qué es una computadora. Para decir que es una computadora, ustedes vayan con alguien de los más pequeñitos de en casa. Si ustedes tienen hermanitos, si tienen sobrinos, pues es bastante interesante ver la reacción de ellos. ¿Por qué razón? Si ustedes le preguntan a esa pequeña personita, no sé, tal vez 4, 5 años o incluso hasta 3 años, le preguntan, ¿qué es una computadora? Les voy a decir de que la reacción natural de ellos va a ser señalar una imagen, un objeto. Si ellos lo tienen cerca y ustedes le preguntan qué es una computadora, esa pequeña personita lo que va a hacer es ir a señalarla o ir a tocarla, dando a entender de que él está entendiendo qué es o cómo identificar una computadora. La pregunta acá, ¿será que esa personita por haber señalado la computadora, será que está equivocada? ¿Será que no? ¿Será que porque todavía no puede hablar o es escaso su vocabulario, será que no puede hacerlo? Y esto me lleva a otra pregunta que debo hacerles y que debo de sincerarme con ustedes. No sé cuántos de ustedes manejan el inglés o están aprendiéndolo. La pregunta aquí es, y con todo respeto se las digo, ¿quién creen que es más inteligente? ¿Ese nene de 3 años, 4, 5 años o ustedes que ya están en un nivel universitario? ¿Quién creen ustedes de que si dejan
hipotéticamente hablando y metafóricamente, porque no queremos que esto sea muy fuerte lo que voy a decir, pero ¿qué pasa si ustedes lo dejaran en la calle a ese nene? Ustedes lo dejan, ¿será que él va a regresar a casa? Ahora pónganse ustedes, ¿qué pasa si los dejan afuera? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y sobre todo ahora que está lloviendo, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? ¿O qué es lo que haríamos nosotros? Pues la primera pauta es poder entrar a casa, parar que no nos moje la lluvia. Entonces, eso es lo que sucede con estos niveles. Nosotros para aprender algo lo que necesitamos es vaciarnos del conocimiento previo que tengamos. Y ese vacío que nos queda puede llegar a tal punto que nosotros nos digan qué es cierta cosa y que lo único que podamos hacer es señalar al objeto. Pero ¿qué pasa si no es un objeto? ¿Qué pasa si ya es algo, un concepto mucho más complejo? Y ahí les hago yo la aclaración de que hay diferencia entre concepto y definición. Y ahí es posiblemente en donde en los cursos, cuando nos empiezan a dar nueva jerga, nuestro cerebro está posiblemente asustado y por eso es que no lo asimila. Entonces, el concepto muchas veces ustedes, si es un objeto, va a ser fácilmente que lo señalen. Y en este caso una computadora. ¿Qué es una computadora? Ustedes lo están viendo. ¿Qué es una computadora por ahí? Ahí está. Esa es una computadora. Pero ¿qué pasa si nosotros venimos y buscamos por acá? Siempre le preguntamos a nuestro amigo. Mi amigo casi lo sabe todo. Venimos y decimos, ¿qué es una computadora? Miren, por ahí tiene, antes, hace un par de meses todavía computadora en este enlace, por no hacer propaganda de las páginas, era el primero, estaba rankeado en la primera posición, ahora me parece que está cambiando. Pero mucho lo que hacemos cuando nos dicen, por favor, la definición del concepto computadora, es hacer clic sobre esto, y no digo que esté malo, sino que lo que digo es de que muchas veces empezamos a leer y solo en la primera línea ya nos aburrió. O tal vez en el primer párrafo ya nos aburrió y empecemos a hacer nuestras investigaciones o empezamos a aprender al estilo del Chavo del Ocho. No sé si ustedes lo vieron. Yo ya, aunque no, aunque viene una broma por ahí que soy del año 84, modelo 84, esos eran los programas que uno miraba de niño. Entonces, el Chavo del Ocho lo que tenía particularmente él para aprender era que se golpeaba la cabeza, leves golpes pues, con su mano y trataba de repetir las cosas. Entonces, en parte les puedo decir de que no está bien, pero en parte les puedo decir que sí. Porque muchas veces cuando uno desconoce algo, la mejor forma de memorizárselo es repitiendo las cosas. Pero veamos algo muy importante. En este curso no vamos a memorizar, sino lo que necesitamos crear en todos ustedes es criterio, que es muy diferente a todo ello. Entonces, ahí está. Y muchas veces cuando nos piden hacer una investigación, decimos, bueno, este párrafo está interesante, lo voy a copiar. No entiendo todo lo que dice, pero se ve interesante porque todo está resaltado, tiene imágenes. Y después empezamos a bajar y hay más temas y dice uno, mejor voy a ir a la librería más cercana a que nos hagan nuestra investigación, nos la impriman y listo, ya está. Y eso es la mayor dificultad en estos tiempos. ¿Cómo hacer una buena investigación? Entonces, de ahí surge el ejercicio. Aunque ustedes no me lo crean, María José tiene una parte del conocimiento
Jairo tiene otra parte del conocimiento y en este caso nuestro auxiliar tiene otra parte del conocimiento. Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis. Jorge, ¿andas por ahí? Me gustaría darte la bienvenida y que tuvieras el podio por un momento para que te presentes con los muchachos. No sé si andas por ahí, ¿me escuchas? Para que puedas conectar tu Sí, sí, micrófono. sí, buenos días, ingeniero. Muchas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Yo soy Jorge Monterroso y voy a ser su auxiliar, pues, si el curso continúa. Voy a ser muy gustoso apoyarlos en lo que sea. Y más tarde, en mi sesión de 1000, pues hablaremos de las ponderaciones del curso y pues la introducción, si, dependiendo de cómo siga la situación, ¿verdad? Entonces, gracias, ingeniero. Gracias, Jorge, te lo agradezco mucho. Si fuera posible que nos dejaras ahí un correo para comunicarnos contigo en caso de poder continuar, te lo agradecería mucho, porque seguro me pueden contactar y van a preguntar por ti, para que todos lo anoten y que yo también lo anote, por favor, Jorge. Ahí está. Ahí se los envié por el chat. Ah, vaya. Igual, la plataforma de comunicación con los estudiantes sería la web. Entonces, cualquier cosa, por ahí también hay un chat, me pueden escribir por ahí. Ah, muy bien. Gracias, Jorge, te lo agradezco mucho. Que tengas feliz día y estamos en comunicación. Igualmente, Hasta luego. hasta luego. Muy bien, entonces, ustedes están viendo en este momento mi escritorio. Ahí ya se dieron cuenta que tengo 3 correos que recibir. Y ustedes ya lo vieron en este momentito. Nuestro correo pues es el que siempre manejamos, es i.progra.computación1.usac, el número 1 con números, y está en Gmail. Y aparte pues el correo institucional, que ya todos ya nos estamos manejando más con, con la temática. Entonces, eh, como ustedes ya más o menos pensaron ahí que es una computadora, tanto Jairo, María José, entonces yo les voy a tener que hacer un monólogo. No sé si ustedes han escuchado que es un monólogo. Un monólogo viene prácticamente siendo una plática consigo mismo. Una serie de preguntas que uno lanza y uno mismo se las responde. Entonces, ahí ustedes pueden reírse un poquito en su casa si ustedes quieren. Entonces yo voy a estar haciendo ese monólogo para que ustedes puedan asimilar y ver cómo es esto. Entonces, dado que ustedes están en su casa, pueden tener acceso a una tacita de café, a un tecito, en el mejor de los casos un chocolate bien calentito. Háganlo, vayan por él, disfruten la clase, siéntense, pónganse sus audífonos si quieren, si no pónganlo para que toda su casa, su hogar pueda escuchar la clase de IPC1. Y si gustan mandar, que les manden un saludo, pues lo hacemos. Son bromas. No, pero no es radio esto, pero empiecen a sentirse tranquilos de cómo podemos trabajar en un ambiente pues mucho más amigable, más familiar. Muy bien. Entonces, cuando uno aprende un nuevo idioma, se han dado cuenta que la mayoría de academias lo que hace es, o como en los colegios, a mí me enseñaron en el colegio que para decir pollito, yo decía, ¿cómo se dice pollo? Bueno, pollito, ¿va? Pollito en inglés. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es lo que a mí me hacía mi maestra. Yo le decía, maestra, disculpe, y me decía, en English, please. ¿Cómo me molestaba a mí que me dijeran eso? Pero me decían, por favor, o en inglés, por favor. Entonces yo, como que me enseñó una frase y esa es la que acuñé y esa está todavía hoy por hoy en mi cabeza. Me decía, what's the meaning of? Y tenía que decir. Ya después aprendí que eso, qué significa eso, pero realmente lo que quería entender era que me explicara cómo se decía esa palabra.
Entonces, en este caso, what's the meaning of pollito? Entonces, o el maestro, el catedrático, chicken. Ah, entonces, en su cerebro, en aquel momento de cerebro de infante, uno decía pollito, chicken. Entonces, lo que hacía uno era no asociar la palabra o el concepto con una imagen. No hacía uno esto, sino lo que hacía uno es venir y asociar la parte de un concepto con otro concepto. Y eso es hoy por hoy la mayor dificultad que tenemos muchos del habla hispana para aprender un nuevo idioma, porque lo que hace es tener un traductor en medio. Porque si a ustedes les preguntan qué es un pollito, por favor, díganme qué es un pollito. A ustedes se les viene a su mente la imagen de un pollito. Pero si a ustedes les dicen chicken, y estoy hablando en el caso de los caballeros, excluyo a las damas porque las damas debemos de aceptarlo, señores, son más inteligentes que nosotros. Y en el idioma inglés sus dos hemisferios están conectados más fuertemente, entonces ellas tienen una capacidad mucho mayor. Y no es que nos menospreciamos a nosotros, sino que simplemente es cosa de reconocer los potenciales que se tienen. Entonces, si les dicen chicken, ustedes piensan en la palabra pollo o pollito. Ahora, si les preguntan qué es un pollo, ustedes se vienen a la imagen del pollito. Entonces se dan cuenta del proceso mental que tiene. Pero si nosotros lográramos hacer que dijéramos, ¿qué es un chicken? Si se puede, una frase así, Spanglish, ¿verdad? What's the meaning of chicken? Y ustedes dicen, chicken, chicken, this is a chicken. Entonces ahí vamos asimilando los conceptos de una mejor forma gráfica. Pero como les digo, ¿qué pasa cuando no son gráficos los ejemplos que nos dan? En este caso una computadora sí, pero ¿cómo hacemos para poder enlazarlo cuando vemos esta parte de computadora? Vean, y les digo, Wikipedia, y perdonen que lo tengan que mencionar, pero fíjense que en estos sitios son muy famosos. Y si bien tienen información muy enriquecedora, yo les sugeriría que no lo tomen como primera instancia, como primera base para todo. Porque esto es editable por cualquier persona en la web. Cualquiera que pueda tener una cuenta, él puede editar. ¿Y cómo pueden decir esto? Veamos si podemos hacer este ejercicio y espero no ofender a nadie. Vamos a ver. Ok, vamos a ver por acá. Ay, ¿verdad que usted está en contra de eso? No, solo estoy tomando un ejemplo. Que fíjense que la última vez que lo revisamos, ahorita ya no lo dice, lo voy a cambiar para que no quede ahí. Mejor la computadora, nuestra amiga la computadora. Resulta que por ahí decía un montón de cosas de este célebre político. Decía, a mí me impresionó mucho porque decía que él es ingeniero agrónomo. Dije yo, wow, ingeniero agrónomo, qué fuerte, interesante. ¿De dónde saldría? No decía, pero decía por comas, ingeniero agrónomo. Luego decía Avenger. Y yo cuando empecé a leer eso dije, o sea que el cosplay lo lleva a otro nivel. Muy bien, es Avenger. Ok, ¿cuál de todos? Pues ya ustedes sabrán cuál, ¿verdad? Uno de casco rojo. Y no es el Capitán América. Entonces, seguí leyendo y de ahí encontré que decía macho alfa. Cuando empecé a leer eso yo dije, definitivamente alguien lo editó y quería pasarles una broma a todos. Para que la pasaran bien en un momento. Y después seguí leyendo que decía lomo plateado. Cuando ya leí eso dije, no, de plano que esto sí lo lee un niño y les dejan hacer, por favor niños, investiguen acerca de la biografía de nuestro flamante político. Me imagino que si copiaban y pegaban y entregaban eso iba a ser bastante gracioso
leerlo en clase. Entonces, por eso les menciono de que no es que sea malo, ni estoy tachando de esto, porque definitivamente es una gran herramienta. Este viene a ser como una tipo Encarta, que para aquellos tiempos Microsoft, nosotros teníamos nuestros discos y queríamos buscar algo, pues incrustábamos, insertábamos nuestro CD y buscábamos. Pero les recomiendo que no vayan directamente a hacerlo, sino que como primer ejercicio que estamos platicando, sería bueno de que ustedes dijeran qué es una computadora. Para ustedes, ¿qué es una computadora? Pues yo, si me preguntan qué es una computadora, y como ya se habrán dado cuenta, estoy haciendo alusión a muchas películas, caricaturas, series, incluso viejitas, y me asombro mucho porque yo digo, wow, cómo ha pasado el tiempo. Antes esto era un estreno de Canal 3 y que si ahora ya está en el canal Retro. No puede ser, digo yo, pero está bien, lo acepto. Entonces, yo siempre asocio una computadora con una película. Y ustedes van a decir, ¿con qué película? De repente ustedes ya vieron ahí, porque todavía sigue la saga, Terminator. No sé si lo han escuchado, de plano que sí. Yo le estoy asumiendo de que ustedes ya solo películas Rápidos y Furiosos, no les digo otro tipo de películas en el sentido que son así fantásticas, con poco románticas, pero la cuestión está de que Terminator, para mí él era una máquina asesina del futuro. Siempre me intrigó la parte de los viajes en el tiempo. Y ahí más adelante les voy a estar diciendo que otra película. Pero por el momento, Terminator. Entonces siempre me imaginé una máquina. Una computadora es una máquina. Siempre vi que esa máquina iba a cobrar vida y un día iba a querer sublevarse por todas las horas que estaba encendida la pobre máquina, que después de trabajar con dos hermanos iba un tercer hermano a hacer sus tareas. Y la cosa es que ella dormía poco tiempo. Pero para mí entonces empecé a ver de que una computadora no es más que una máquina. Una máquina. Entonces, ya que lo estoy asociando, una máquina, yo puedo empezar a sentirme confiado con los términos y ya me puedo yo basar, si ustedes gustan, en algo como esto. Vamos a darle un pequeño zoom a esto. Máquina, dice por aquí, objeto fabricado. ¿Qué les da a ustedes la idea de un objeto fabricado? Que es una máquina. Pues, si quieren verlo así, una máquina viene siendo, pues, un artefacto que nos ayuda. Pero, mucho ojo, no podemos usar sinónimos para poder definir otros, porque si no nos vamos a ir, pues, enciclando y no vamos a encontrarle solución. Entonces, para eso nos sirven este tipo de cosas. Una máquina es un objeto, ¿sí? Un objeto. Si ustedes piensan en un agricultor, ¿cuál creen ustedes que es el objeto fabricado que les ayuda a ellos a facilitar su trabajo en la siembra? ¿Qué objeto se les ocurre a ustedes? Pensar que sirve para un agricultor. Yo me recuerdo que en ciencias naturales nos decían mucho, nos ponían a investigar cosas como esta. Y si no mal recuerdo, a esta herramienta, una de las herramientas, pues no la única, una de las herramientas era esta. Esta creo que está más bonita. Que está más pequeñita. Vamos a ver si podemos. Ok, muy bien. Ahora una pregunta. ¿Ustedes creen de que este señor está removiendo la tierra que está acá? ¿Pero no creen que esto sería lo mismo que lo hiciera con las manos? En el caso que no tuviera la herramienta. ¿No se han puesto a pensar en eso?
yo sí, cuando a veces voy al interior de la República y veo eso, digo yo, qué interesante. ¿A quién se le ocurriría poner un coso de madera y en el otro extremo un coso de metal? Y no estoy haciendo propaganda de ninguna ferretería, pero se darán cuenta de que al final las máquinas son objetos construidos o fabricados, pero que tienen un objetivo. ¿Será que él lo usa para poder tirarlo ahí a un zanatío que pasa? ¿O será que lo hace para ahuyentar a un chuchito que también ahí está molestando? No, el objetivo de él haber fabricado o haber comprado en su defecto esta herramienta es para facilitarse la tarea. Entonces, vuelvo otra vez. Entonces, ¿qué es una computadora? Estoy viendo que es una máquina. Entonces, una máquina es un objeto fabricado que sirve para facilitarme tareas. Obviamente, si no le voy a dar al agricultor, a este señor no le voy a dar la computadora, ¿cierto? Porque si no, pues utilizaría el teclado o la pantalla para hacer el uso de esta parte. Y no es por desconocimiento, sino que a él necesita una herramienta. A mí si me pasan una computadora y tengo que cavar, pues digo, ¿qué voy a usar con la computadora? Pues empiezo a usarla, porque si no, las manos se me van a desarmar, por supuesto. A eso me refiero, de que lo que tenga yo a la mano es lo que utiliza como herramienta. Entonces, puedo ir anotando ya conceptos y los vamos a ir haciendo por acá. Vamos a decir una bitácora. Ya existe por acá, perdonen, vamos a hacerlo otra vez. ¿Hoy qué día es? Hoy es 1 de junio, ¿verdad? Ahí está. Lo primero, ¿qué es una computadora? Muy bien, entonces después de preguntarnos qué es una computadora, ya vimos que una computadora es un sinónimo de una máquina. Y preguntamos qué es una máquina. Una máquina, vamos a ponerlo acá, ¿qué es una máquina? Es un objeto que fabricado. Entonces aquí ya podríamos colocarle cosas como objeto fabricado que facilita tareas. Pero vamos a ver máquina. Máquina, ya dijimos que, pues máquina, un Terminator, pero yo no le veo brazos a mi laptop, no le veo esos ojos azules o rojos penetrantes, a excepción que cuando enciendo la cámara, no se lo veo. Entonces, ahí me empiezan a surgir preguntas como, por ejemplo, que, vamos a ver, perdonen, que es, por ejemplo, una computadora. Entonces, si yo regresara a buscar qué es una computadora, entonces ustedes van a decir, usted maneja el inglés. No, solo le estoy preguntando a mi amigo qué es una computadora, pero como él es de habla inglesa, entonces he tenido que aprender por si voluntariamente algunas cositas. Vean qué importante. Se los voy a hacer más grande para que ustedes vean. Vean qué es una computadora. Lo que está señalado. ¡Wow! Vean ahí. Entonces, si se recordarán lo que dije al inicio, es de que cuando nosotros estamos investigando la definición de un concepto, muchas veces en las primeras palabras nos pierden o en la primera frase, pero si se dan cuenta aquí es muy evidente que tiene una connotación muy importante. Dispositivo electrónico. Y eso quiere decir entonces que la máquina, una computadora, no es un Terminator, como lo que me venía a mi mente, sino que una computadora es un dispositivo
dispositivo electrónico. ¿Y por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque seguramente ustedes ya han escuchado los términos dispositivo y electrónico. Entonces, nosotros podemos ya empezar a hilvanar nuestro concepto. Es un dispositivo electrónico. Y aquí en dispositivo, como yo ya estoy viendo que es un objeto fabricado, entonces le puedo poner que es una máquina. Entonces, si se dan cuenta, sin haber leído algo completamente en español o completamente en inglés, nosotros vamos formando lo que es el criterio. Entonces, una computadora es un dispositivo electrónico que facilita tareas. Muy bien. ¿Vamos bien con eso? Me gustaría hacer una pequeña pausa y preguntarles si vamos bien ahí, si tienen alguna duda. Vamos a cerrar acá un par de cositas. Bien, ok, Jairo, decías que era una piocha y María José una pala. Sí es cierto, aunque ahí es con esto que ustedes me han apoyado me sirve bastante. ¿Saben por qué? Porque vean cómo es una piocha. Ay, ya no lo... Perdonen, no le bajé la... Ahí está. Vamos a ver. Ahí está, se ve bien la figura ahí. Miren cómo es una piocha. Miren la forma, ténganla en mente, una piocha. ¿Sí? Una piocha. Ahora pongamos una pala. Ahí está, esta me la puso bien fácil mi amigo Google. Miren, una piocha es diferente a una pala. Totalmente diferente. Son herramientas que se utilizan, pero que no son las mismas. Y yo les dije un asadón. A ver si me la pone más fácil todavía. Sí, miren, ahí está. Pareciera que ya ibas a ver lo que... sí. ¿Me confirman si lo ven bien? Aquí está una piocha. ¿Vean la forma? Ahora miren una pala. Y por último, vean un asadón. Se dan cuenta que son herramientas que se utilizan para la agricultura, ciertamente, pero que son diferentes. Yo no tengo mucho conocimiento de esto. Me gustaría saberlo, pero no. Según tengo yo entendido, la piocha me sirve cuando el terreno es muy árido, muy fuerte, no ha tenido lluvia. Sirve para picarlo. Sirve para poder hacer pequeñas aberturas y que luego, ya sea con la pala que remueva un poco o con el asadón, para que vaya formando los surcos. Entonces, la piocha me sirve para picar terrenos áridos, el asadón me sirve para formar los surcos y la pala me sirve para recoger la tierra. Entonces, si se dan cuenta, son herramientas que nos sirven a nosotros para facilitarnos el trabajo. Imagínense un terreno seco, árido, y que ustedes les digan que tienen que excavar unos 10 centímetros y que solamente tienen sus manos. ¿Cómo van a quedar sus manos después de hacer eso? Pues algunos es capaz, casi como mi persona, es capaz que sin dedos quedan ahí. Entonces, es muy importante de notar de que los términos juegan una parte muy importante de esto, y por eso es que a veces nos confunden. ¿Por qué? Porque si hubiera sido de opción múltiple, si yo les pongo qué herramientas utiliza un agricultor y les digo asadón, piocha, pala, y si es de opción múltiple,
tanto Jairo hubiera estado bien con su respuesta, María José hubiera estado bien, y si alguien más hubiera dicho asadón, hubiera estado bien. Pero ¿qué pasa si yo les digo, herramienta que utiliza un agricultor para formar surcos en la tierra? Y les vuelvo a poner lo mismo, piocha, pala y asadón. Entonces, ustedes dicen, bueno, la anterior puede parecer la misma. Imagínense su examen, solo 2 preguntas. Que esto no sea un curso de IPC1, sino que sea ecología o sembrar arbolitos en agronomía. 2 preguntas de examen parcial. La primera la hubiéramos tenido buena, pero la segunda ya no la hubiéramos tenido bien. Hubiéramos tenido una nota del 50%. Entonces, lo que quiero recalcar acá es de que como desconocemos muchas veces los términos, entonces por eso es que nos afecta. Pero creo que en este momento ustedes ya pueden, es dejarles lo que se les conoce como la curiosidad para ir a investigar. Entonces, vamos otra vez, retomemos, dejemos ahí agronomía y ecología en paz. Vayámonos otra vez a la parte de nuestro concepto que queríamos, dispositivo electrónico. A ver, una pregunta. ¿No? ¿Ustedes conocieron lo que es una disquetera? Pues para aquellos viejos tiempos, un disquete era como la versión de una memoria USB. Una memoria USB, ustedes tienen una gran cantidad de espacio para poder grabar su información. Pero nosotros en aquellos tiempos que entregábamos nuestros proyectos, nosotros teníamos una capacidad que para nosotros era fantástica. Muy, muy interesante. Que era 1.44 megabytes. Con eso éramos felices. Porque habían otros disquetes que para nosotros esos eran arcaicos, eran dinosaurios, que eran como de 738 KB. Entonces nosotros nos sentíamos súper poderosos con nuestro 1.44 megabytes de HD, ¿cómo era? High density, alta densidad. Entonces, para aquel momento, nosotros para poder utilizar un disquete, lo que teníamos era de que nuestro computador estaba proporcionado de una ranura. Una pequeña ranura por ahí, algo como esto. Algo así, miren. En estas ranuras se incrustaban los disquetes y esto a su vez estaba colocado dentro del CPU. Entonces, nosotros para poder introducir el disquete lo que hacíamos era colocarlo en esta ranura y oprimíamos. Entonces, al oprimir, nosotros ya leíamos toda nuestra información. Pero ¿qué pasaba si queríamos un nuevo disquete? Necesitábamos guardarlo en uno diferente o queríamos consultar. ¿Cómo hacíamos para extraer este disquete que habíamos incrustado? Pues era muy sencillo. De este lado tenía un botón mágico que nosotros al oprimir extraía la unidad. Y ahora viene una pequeña pregunta que a la vez va a ser la respuesta. ¿Ustedes han escuchado de algo que les llaman mecanismos? Mecanismo de salida, mecanismo de seguridad. Esto era un mecanismo que tenía el dispositivo para poder extraer las unidades. Y que cuando nosotros teníamos la oportunidad de abrirlo, lo que encontrábamos era una serie de resortes, pedacitos de metal por así llamarlo,
que lo que hacían era una palanca. Una palanca que servía para sacar una vez los discos que estaban incrustados. Más de algún valiente como yo, lo que hacíamos era meter las uñitas en medio de esa ranura y extraerlo a la fuerza. Nunca arruiné una unidad, pero creo que sí estuve a punto de arruinarla. Y esa era nuestra conexión con el mundo exterior. Entonces, este botón me hacía esa tarea para que yo no metiera los dedos de niño travieso y que arruinara la unidad. Entonces, solo con el hecho de decir mecanismo, yo ya estoy diciendo que este dispositivo electrónico ya no es solo electrónico. Con el hecho de decir de que es, vamos a ponerlo así, que es electrónico y estoy diciendo que tiene un mecanismo, significa que mi dispositivo es mecánico también. Ya no solo es electrónico, es mecánico. Entonces, si mi pregunta es, ¿será que solo es electrónico y mecánico? A ver, preguntémonos, ¿será que acaso esto no es más allá que de la electrónica y de la mecánica? Entonces me pregunto yo que esa es la unidad que ustedes manejan todavía. Cuando ustedes van a comprar una película por ahí, ustedes ven un CD-ROOM. ¿Se parece mucho a la unidad de disquete? Sí, se parece bastante, a excepción de que aquí ya no son 1.44 megabytes, sino que son 700 megabytes. Es mucho más impactante, 700. Entonces, ¿cómo hace la lectura a través de este CD-ROOM? ¿Cómo lo hace? Entonces, si nosotros nos ponemos a investigar por acá cómo es que lo hacen, y si ya nos está diciendo aquí, en los primeros términos que nosotros encontramos, es un disco compacto y que utiliza rayos láser. ¡Wow! Yo pensé que los rayos láser solo eran en la película de Guerra de las Galaxias. Y resulta que no. Entonces, si yo voy a utilizar rayos láser, significa que mi aparato no solo es electrónico, no solo es mecánico, sino que es óptico. Y si es óptico, tal vez, y haciendo un poco el uso de la electrónica, estamos diciendo que también es eléctrico. ¡Wow! ¿Se han dado cuenta ustedes de que cuando incrustan una memoria USB y están trasladando información y ustedes quitan de la ranura la USB, es muy probable que quemen tanto la memoria como la ranura? ¿Lo han probado o les ha pasado o un amigo de un amigo les ha comentado? Pues resulta que como maneja impulsos eléctricos, entonces por eso es que se daña. Porque coloca un 0 donde debería haber un 1 o al revés. Y ahí deja de leer. Así de sencillo. Entonces, vamos viendo que el término electrónico se amplía. Entonces ya podemos ir leyendo. ¿Qué es una computadora? Es un dispositivo o una máquina electrónica que también abarca los puntos mecánico, óptico, eléctrico, entre otros. Entre otras ramas. Pero ya habíamos visto que este dispositivo, que componer máquina, significa que es un objeto fabricado. Un objeto fabricado que nos facilita tareas. Eso es lo primero. Cuando ustedes se graduaron, recibieron su curso de mecanografía. Yo creo que todavía es obligatorio. No sé cuántos recibieron un curso de computación en lugar de mecanografía, pero yo sí recuerdo que en mis cursos de mecanografía había que ir todas las tardes, 1 hora diaria, y de repente si uno tenía, habían 2 modalidades, la básica y la libre, si no estoy mal, pero la libre a uno era una modalidad que le daban su diploma a uno, que le decía, usted ya puede escribir cualquier tipo de documento, con la máquina de escribir, por supuesto. Entonces, lo que
Así a la máquina de escribir era que nos facilitaba muchas tareas. No sé ustedes, pero yo cuando escribo en computadora lo hago mucho más rápido que haciendo la mano. Y me ha asombrado últimamente porque he visto que ahora escribo más lento que antes. Y no sé si digo que escribo más rápido que antes. Y que algunas veces hacemos bromas de que estamos, a ver si me escuchan, pero estamos tecleando. Muchas veces es esa broma. Cuando nosotros tecleamos, le damos bien duro. Pero la tarea que facilita este dispositivo electrónico no es la de una máquina, no es la que me hace acelerar la escritura, sino que tiene algo muy importante. Y eso es donde muchos, yo sé que lo han escuchado. Procesamiento. Este dispositivo procesa. Si nosotros decimos, y otra vez tenemos que hacer la pausa, procesamiento, es decir, que procesa, ¿sí? Entonces, este procesamiento viene de un término que significa proceso. Vean qué palabra es. ¿La han escuchado ustedes por ahí? Que les dicen los procesos. ¡Wow! Qué interesante se escucha uno cuando dice los procedimientos, los procesos de la fábrica, de la industria. Y aquí nos volvemos a detener y hacemos una pausa en esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando mencionamos esta parte y tal vez ya nos estamos animando a participar y si lo desean, pues abren su micrófono y lanzan la pregunta, es de que este procesamiento, esta máquina que procesa, nosotros vamos a encontrar que procesa datos. Datos. ¿Cuántos han escuchado el término datos? Yo sé que muchos. Y también sé que han escuchado también el término información. Alguien podría decir, la computadora procesa datos, la computadora procesa información. Y les puedo decir que están en lo correcto. Entonces, vayámonos nuevamente a la parte esta. Y les estoy haciendo este ejercicio para que ustedes vean de que puede llegar a ser interesante hacer una tarea. No solo significa perder el tiempo, sino que significa que podamos aprender. Cuando nosotros ponemos procesamiento de datos, vamos a buscar imágenes. Procesamiento de datos. Procesamiento de la información. Ciclo de procesamiento de datos, dicen por ahí. Ciclo, eso quiere decir que se repite. Ciclo, wow. ¿Qué será esto? Por aquí encontramos otro. Procesamiento de datos. Wow, esto habría que anotarlo muy bien porque nos va a servir más adelante. Procesamiento de datos. A ver, seguimos buscando. Entonces ahora pongámosle, porque también vimos procesamiento de datos, información. Vayámonos por acá. Y esto es a lo que quería llegar. Vean esta parte. Wow. Quería llegar a este punto, ¿por qué razón? Porque la imagen está dispuesta en una forma de pirámide. Y aquí es donde muchas veces nos dicen, por favor, jóvenes, vayan a leer su libro. Su libro les dice algo llamado pirámide de la sabiduría. Y vean acá. Vean en esta imagen qué es la base de esta pirámide. ¿Cómo se llama? Datos. Datos.
Pero vean la que le sigue, la siguiente parte, que es información. O sea que no es lo mismo que yo diga que la máquina, que mi computadora procesa datos, que información. No es lo mismo. Y ahora si nos vamos a esto que ustedes están viendo acá, mis estimados jóvenes, es el diagrama. Vamos a ponerlo por acá. Esto que ustedes ven acá es el diagrama de procesos. Diagrama de procesos. Ustedes o nosotros, si tuviéramos la oportunidad de ir a una clase o a un curso profesional de ingeniería industrial, este diagrama es el pan diario de ellos. El diagrama de procesos. ¿Por qué razón? Porque se dice que existe una cajita llamada proceso y que el proceso tiene una entrada y que este proceso también tiene una salida. Pero ¿qué es lo que hace el proceso que es tan mágico? ¿Qué es la acción principal del proceso? Y no viene siendo más que la transformación. ¿Qué hace un proceso entonces? Dada una entrada, la transforma en una salida. Creo que aquí está de más las comas. Dada una entrada, la transforma en salida. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la parte de una famosa maquila? ¿Cuántos han escuchado una maquila? A veces la broma de la maquila, que hace mucho tráfico y que ahora, como decía aquel meme, ahora ya hasta se extraña el tráfico. Pero la maquila lo que hace en pocas palabras es que recibe materia prima, la transforma, vamos a ponerlo acá. ¿Se dan cuenta que nos podemos divertir mucho en un blog de notas? La transforma y luego, ¿qué es lo que sale? Sale el producto final. Eso es lo que hace en pocas palabras una maquila. Ingresa materia prima, la transforma. Aquí ustedes en esta parte pueden colocarle, si ustedes disponen ahí, una tuerquita o algo, haciendo alusión de que pasa por algo, una serie de actividades y que se obtiene algo diferente. Entonces, si se dan cuenta, nosotros en este caso, si tenemos datos y se transforman, ¿qué creen que vamos a obtener de salida? Y ahora regresamos a lo que dice esta parte. Si nosotros tenemos datos y se transforman, ¿qué es lo que se obtiene? Información. Información. Vean qué interesante. Entonces, podemos ir a buscar, como esta es una investigación, un ejercicio de investigación, podemos ir a buscar qué son los datos. ¿Qué les parece? Define dato o define dato. Vean qué forma tan curiosa de que utiliza esta parte. Dice dato, información. Esto no creería yo correcto por lo que estamos viendo de que lo que se produce una vez la entrada sea datos es información. Entonces, aquí sería interesante que veamos esto. ¿Qué son los datos? Datos, hechos o elementos. Pero aquí viene un término bien curioso. ¿Qué pasaría si yo les digo 7 de la mañana, junio, estudiantes, catedrático? Esos son los hechos, esos son los elementos. Pero
Si le pregunto a alguien afuera, por ejemplo, el señor que estaba pasando acá, le pregunto, mire, disculpe, ¿qué pensaría si yo le digo estudiantes, universidad, catedrático, 7 de la mañana, junio? ¿Qué le da a usted la idea? Esos son los hechos o elementos. Pues posiblemente el señor me diría, pues la verdad, que están estudiando. Y, pero dígame, ¿qué están estudiando? Le podría yo replicar. Ah, no lo sé, me podría decir. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque los hechos o elementos no tienen, no tienen relación u organización. Los datos son hechos o elementos que están en el ambiente. Pero una vez que yo tengo la información, es decir, mis datos procesados, son hechos que tienen relación. Hechos o elementos. ¿Por qué razón? Porque si de casualidad viviera aquí un compañero de ustedes y yo le digo, Universidad de San Carlos, 7 de la mañana, junio, catedrático y estudiantes, él lo que diría es, reúne todos estos elementos, piensa, tiene algo en su memoria y dice él, ah, esto definitivamente tiene que ser una universidad. Pero si él sabe de que nosotros estamos en la USAC y sabe que estamos en la Facultad de Ingeniería, él dice, oh, lo que usted me está hablando es curso de vacaciones junio 2020. ¿Se dan cuenta cuál es entonces la gran diferencia? Que los datos son elementos que no tienen sentido alguno si se ven en lo individual, pero si se fusionan, entonces ya tienen una relación y tienen en pocas palabras, tiene un significado. Entonces, si tomamos todo esto y nos vamos para acá arriba, el procesamiento de datos, ¿qué es entonces? Podemos reescribirlo. Una computadora es un dispositivo electrónico que facilita tareas, procesa datos y las convierte o los convierte, procesa datos y los convierte en información. Entonces, con esto estamos dando hincapié a decir de que, señores, por favor, vayan y pregunten qué es la pirámide de la sabiduría, porque de ahí lo tomamos. Si quieren verlo acá, procesamiento significa o viene de proceso. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a borrar esto por acá. Por ahí escuché un pling. De repente tienen preguntas. Vamos a ver. Sí, María José. Efectivamente, estamos grabando en este momentito la clase y al finalizar, como ustedes sabrán, el proceso de grabar un video, cuando se termina o se finaliza, se tiene que renderizar. Y esa renderización pues lleva un par de horas. Entonces yo les estaría publicando la clase tal vez a esto del mediodía o por la tardecita. Pero definitivamente yo sí se las voy a publicar. Como les dije en un inicio, el objetivo de un curso de vacaciones no es que ustedes paguen dinero, sino el objetivo de un curso de vacaciones es que ustedes obtengan la mayor cantidad de conocimiento. Entonces pregunta, ahí está, muy buena pregunta. Pongamos otra vez pirámide de la sabiduría. Pirámide. ¿Me pueden decir en qué nivel está el conocimiento?
estamos hablando de datos, luego información. Y vean, ¿qué es lo que les acabo de decir? El curso de vacaciones es para que ustedes obtengan, ¿qué? Conocimiento. O sea que no es para que ustedes obtengan información. Ustedes si van a un curso y les dan información, replantéense la idea o soliciten de que se cambie. Y mucho más si solo les ofrecen datos. Y yo no estoy en contra de las presentaciones, y de hecho yo no es que no haya hecho una presentación para brindárselas, sino lo que a mí me gusta es tener un lienzo en blanco y tomar todo lo que está en un ambiente, poderlo yo traducir, transformar. Entonces muchas veces lo que nos ofrecen en la... Y vean aquí el problema, y como les digo, no estoy atacando absolutamente a nadie, solo estoy diciendo de que a mí me tocaron catedráticos que lo que me daban eran datos. Datos que podrían ser una hoja, que podría ser una presentación. Y vean qué es lo que nos piden a nosotros en el examen. No nos piden información, sino que lo que nos piden es conocimiento. Entonces, ustedes hoy por hoy están recibiendo una serie de nuevos datos que al estarlos ustedes entendiendo se transforma en información. Pero vean un paso muy importante: cuando ustedes aplican la información, la convierten en conocimiento. Y ahí está el rollo o el sentido, el núcleo, como ustedes quieran llamarlo, el core de un curso de vacaciones. Que lo que nosotros necesitamos es conocimiento. Conocimiento. Este es el diagrama más básico de la pirámide. Ustedes van a encontrar que en algunas otras tienen otros peldaños, pero a mí me gusta utilizar mucho esta porque del conocimiento está la sabiduría. Si bien aquí el término sabiduría pues es en un contexto meramente humano, estamos diciendo que estamos casi en la parte más alta. Entonces, con mucho gusto, perdón que me he extendido con la pregunta o la respuesta de la pregunta, sí la vamos a subir al canal y manden un correo si gustan, o si no ustedes pueden ver el canal. Aquí anda el canal, se lo vuelvo a poner por aquí, ¿sí? Y ahí van a poder ver ustedes el curso de vacaciones después. Muy bien, ¿alguna duda, comentario, sugerencia? Si se dan cuenta, hemos estado platicando y ya se pasó casi las 2 horas del curso de vacaciones. Esto es para que veamos de que una vez que nosotros logramos divertirnos, podemos pasar un montón de tiempo invirtiéndole y que podamos sacarle el mayor provecho. Jairo, ¿todo bien? Excelente, qué bueno. María José, ¿te refieres a un no de que no hay dudas? ¿Todo está bien? Porque si es así, entonces yo les pregunto, otra vez, retomando, y para que podamos hacer una lluvia de ideas. No hay dudas, muy bien. A ver, si yo me pongo a redactar una carta y tengo la máquina de escribir, ¿quién creen que termina más rápido? ¿La máquina de escribir o yo que lo voy a escribir a mano? ¿Quién creen ustedes que lo hace más rápido? ¿Verdad que sí, Jairo? La máquina, así como usted, las preguntas que hace. ¿Usted no está dormido? No estoy dormido. Solo me gusta preguntar a veces cosas muy obvias. La máquina de escribir. ¿Sí? Entonces, comparando la escritura a mano con la escritura a máquina, ¿qué es lo que me provee la máquina? ¿Qué es lo que me permite la máquina? ¿Qué podríamos decir que hace la máquina? Porque las dos van a transmitir una idea, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace la máquina?
Exactamente, Jairo, diste en el clavo. El término menor tiempo. Menor tiempo. ¿Cómo lo transformamos para ponerlo en unos términos no sofisticados plenamente, pero sí un poquito? Para añadirlo a esto, procesa y los convierte en información a grandes velocidades. ¿Cuántas operaciones puede hacer una máquina, una computadora? Pongámoslo, ¿cuántas operaciones, cuántas sumas puede realizar una computadora en un segundo? ¿Cuántas creen ustedes? ¿Cuántas creen ustedes que se pueden hacer por segundo? Ay, lo dicen contables. Creo que va a depender del procesador. 10 millones, dice María José. ¿Se han dado cuenta que los procesadores dicen un procesador de gigahertz? En gigahertz. Bueno, aquí ya, híjola, bueno, no es nada malo, sino que no quiero hacerle publicidad a sitios así, pero ¿por qué no? Pues, bueno, véanlo pues, no tengo nada en contra de ellos, realmente. Lo que pasa es que aparecen logos de ahí, no quiero que aparezcan eso en los videos oficiales. Medir su potencia. A ver, ¿saben qué? Mejor voy a replantear mi idea. Voy a poner procesador y ciclo de velocidad le voy a poner. Bueno, otra vez, vuelvo a preguntarle. Amigo, no me estás entendiendo. ¿Cuántas operaciones por segundo? Ahí está. Es capaz de realizar una computadora. Leamos, dice, en el caso de las supercomputadoras pueden alcanzar un aproximado de 1.000 millones de operaciones por segundo. Cada vez van apareciendo nuevas computadoras cuya velocidad se va incrementando. Actualmente una computadora es capaz de realizar un total de 200 millones de operaciones por unidad de tiempo. Y vean acá, interesante, unidad de tiempo. O sea que puede hacer 200 millones por segundo. Ahora díganle, pregúntenme, ingeniero, disculpe, ¿cuántas operaciones puede hacer usted matemáticas? Y digamos, solo sumas por segundo. Pues lamentablemente debo de decirles de que para ir al mercado necesito por lo menos unas 2 horas para que no me timen, para que me den bien el vuelto, llevar calculadora, una tabla, una hoja y un lápiz. ¿Por qué, señores? Porque debo de serles honesto, yo no, me cuesta mucho hacer operaciones matemáticas. Incluso cuando, no sé si ustedes han ido al mercado, pero cuando dice, ¿cuánto cuesta esto? 1.50, y esto 1.75, y esto 25, y esto 75. Cuando me preguntan el vuelto o cuánto es el total, yo les digo, solo ruego porque no me han visto la cara de tonta. Con que no me digan 5 quetzales, digo yo, 5 quetzales, como eso. Pero como a veces uno anda corriendo y dice, va, tenga, y se va. Jairo dice, ¿sería la frecuencia del procesador en la cual completa un ciclo? Sí, exactamente, así es. Entonces, si me ponen a mí a competir contra una computadora, sumas básicas, 200 millones, ¿cuántas puedo hacer yo? Una. Una en un segundo. Entonces, disculpen, lo que nos... lo que hace la diferencia entre una computadora y un ser humano al finalizar, porque tanto el humano puede procesar datos y convertirlos en información, es este término, a grandes velocidades. Entonces leámoslo. Vayamos y digamos, ¿qué es una computadora? Ya tenemos en mente qué es una computadora. Es un dispositivo electrónico que facilita tareas. Es decir, procesa datos y los convierte en información. ¿A qué? A grandes velocidades. ¿Cómo podría yo sacar un pequeño resumen o por términos?
una computadora, dispositivo electrónico. Procesa datos en información. Grandes velocidades. Así lo podemos resumirlo. Dispositivo electrónico procesa datos en información a grandes velocidades. Entonces, señores, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes entonces sí sabían que era una computadora? Entonces, ahora Jairo me puede decir, yo sabía que era una computadora. María José me puede decir, yo también sabía que es una computadora. Entonces, señores, este ejercicio pequeño que se volvió prácticamente toda la clase es que ustedes vean de que cada uno de los participantes de un curso tiene un pedacito de la verdad y que puede ser que uniéndolo tengamos un concepto bastante general, un concepto bastante incluso profesional, apegado a la jerga, que nos dé la pauta para seguir investigando. Ahora sí, yo les digo, vayámonos a la parte de que nos defina una computadora. Vean qué es lo que nos dice de primera instancia. Máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas, controlada por programas informáticos. Oh, vean ahora, agregamos nuevas cosas, como por ejemplo este procesamiento lo hace a través de operaciones matemáticas y lógicas. Vean qué interesante. O sea que este proceso podemos colocar a través de operaciones matemáticas y lógicas. ¿Ven cómo vamos incrementando nuestro acervo cultural? Y vean, esto también es importante, controlada por programas controladas por programas informáticos. Ahora bien, les pregunto, vayamos y copiamos esto. Copiémoslo y peguémoslo en Google. Valga la publicidad. Miren qué tanto se parece, y ahora ya Google me dice, me resalta en negrilla cómo van los términos. ¿Qué tantas similitudes encontró? Si se dan cuenta acá, o no sé si ustedes han escuchado, que hay muchas herramientas que nos permiten ver las similitudes de un concepto e irlo a comparar con toda la web. Pues así es como lo que se da para la revisión de tesis. Se copian fragmentos aleatorios, entrecortados posiblemente, y se pegan en una herramienta que va a buscar en toda la web para ver si realmente uno copió o pegó. ¿Por qué razón? Copiamos este término o esta pequeña frase, copiamos y vean qué es lo que pasa. Solo copiando dice que yo encontré una similitud en esta página. Toda materia. La encontré directa. Y alguien podría decir, bueno, o sea que lo que ustedes hacen es copiar y pegar acá. No, realmente no, porque si ustedes invierten un poquito las palabras, puede ser de que ya no logre encontrarle mucha semántica. Pero de alguna forma, por eso esas herramientas lo que nos proveen son grados o niveles de similitudes. Porque nos pueden decir, mire, esta persona lo que hizo fue invertirlo, fue colocar en orden diferente, pero se encontró una similitud de el n%. Pero bueno, ya les estoy dando algunos tips ahí más o menos de qué es lo que pasa con la revisión de tesis, qué es lo que hace, y esto definitivamente les sirve a ustedes para que vayan y hagan más ejercicios como este. Entonces,
En estos restantes 8 minutos, quisiera, por favor, que aparte de esto, no sé si les gustaría que dejáramos estas notas, esta bitácora como yo le puse, que la dejáramos también disponible, ustedes me dicen. Entonces, me gustaría que ustedes hagan este mismo ejercicio. Vamos a con esto, pero yo sé que ustedes han escuchado la palabra hardware, ¿verdad que sí? Han escuchado el término software, ¿verdad que sí? Pero no sé si algunos han escuchado este término. Entonces yo lo que necesito es que vayan y hagan exactamente lo mismo y pregunten qué es firmware. Pero que se lo puedan tomar así como lo que hicimos con computadora. ¿Qué es una computadora? Busco una imagen en mi mente, si no la tengo, pues le pregunto a mi amigo Google, y si no, pues empiezo a investigar qué es esto. Pero investigar me refiero, ¿qué es firmware? ¿Alguno de ustedes ha escuchado firmware por algún lado? Ok, Jairo y María José, no lo copiaron, sí, está bien, no hay problema. De ahí viene lo del video, que ustedes puedan verlo después o que lo escuchen ya cuando se vayan a dormir o cuando están en la bañera o ahora que todos estamos en casa, pues si bien en horas fuera de laborales, pues ahí mientras estamos cenando o cuestiones así, pueden volverlo a escuchar. Entonces está bien, se los voy a compartir entonces, no tengan pena. Ok, María José ya nos está dando una parte, dice, sí, es la que controla lo electrónico de la computadora. Ok, ahí estamos muy bien, empezamos con buen pie. Está señalando muy bien que es un firmware. Excelente, muy bien. Ahí te voy a decir algo, tú utilizaste una palabra clave, controla, controla. Y con base en ello es que tienes que hacer la investigación de esto. Entonces, ¿qué les parece, señores, si hacemos en estos minutos restantes, porque sé que de repente si ustedes tienen otro curso o ustedes me dicen, de hacer el ejercicio que es firmware? Y que ustedes van haciendo lo mismo o si gustan pues pueden conectar sus micrófonos y pueden lanzar ahí, mire ingeniero yo pienso esto, o mire fíjese que yo lo he escuchado. Si ustedes me preguntaran a mí qué es firmware y todavía estamos haciendo el ejercicio, yo les puedo decir, miren, firmware yo lo he escuchado ahora cuando vino el técnico de X compañía de comunicación y me dijo, mire le dejo esta cajita de canales y esta va a actualizar su firmware. ¡Wow! Tiene firmware, dije yo, qué excelente. O sea, es una cajita. Entonces, por eso te decía, María José, tú dijiste el término específico, controla. ¿Será que si yo a esa cajita voy a tener que decir, de cable, ¿será que si la conecto en mi computadora me va a servir? ¿Qué piensan? A ver, se los coloco y para empezar a dar la idea, firmware. ¿Qué les da a ustedes la idea de firmware? ¿Qué ejemplo si yo les preguntara, denme un ejemplo de firmware, rápido, en un minuto o menos, 30 segundos? ¿Qué ejemplo rápido se les viene de firmware a su mente? ¿Qué me responderían? Jairo, ¿qué me responderías? María José, ¿qué me responderías? Voy a dejar en este momento de la presentación, dejar de presentarles mi escritorio. ¿Qué me respondería? Ok, pero ¿qué ejemplo me darías tú de firmware? ¿Qué ejemplo tácito me darías? ¿O en dónde se utiliza el firmware? Placa madre, no, ok, está bien, pero te lo pongo un poquito más de pensamiento. No sé si tú estás en la sala de tu sala
de tu casa, perdón, de la sala de tu sala, perdón, en la sala de tu hogar, de tu casa, ¿qué podría señalarme que tiene firmware? Igual, Jairo, ¿qué es lo que me podría señalar? Ahí creo que me confundí, creo que Jairo es la que me estaba diciendo, perdón. ¿Qué me pueden señalar ustedes que utilizan firmware? Ahí estando en sus salas o en sus comedores. ¿Un mouse? ¿Un router? Interesante. María José ya empieza a decir sillones. ¡Wow! Sillones. Interesante. Pero, no sé, Jairo, tú estás en tu. Estás en tu sala. María José, tú estás en tu sala. Por lo que veo, sí, porque dice sillones. ¿Están en su sala? ¿Sí? Ah, vaya. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo les digo, por favor, en tu habitación? Ah, vaya. Si yo les diría, enciéndanme la televisión que ustedes tienen ahí. ¿Con qué lo harían? Ah, ¿verdad que sí? Con el control remoto. Exactamente. El control remoto. Ahora una pregunta. Ese control remoto vienes tú y de pura casualidad tienes un ventilador, aire acondicionado o tienes algo más. Me gustaría que Jairo y María José apuntaran ese control remoto y encendieran el horno de microondas, la licuadora, el aire acondicionado, el router, no sé, menos la televisión. Y les pregunto, ¿encendió a lo que ustedes le apuntaron? Ah, Jairo parece ser que no, dice. ¿Y María José? Ah, exactamente. María José dice, no se puede porque necesita un control cada uno. Ah, bueno, entonces ahora, si tú tienes un control de algo más y lo apuntas al televisor, ¿será que se va a encender el televisor? Tampoco, exactamente. Entonces, lo que, lo que nos viene a nuestra mente de firmware es algo muy sencillo. Y está bien esto que me respondiste. Ludwig. Ludwig, bienvenido. No te había visto por ahí. Bienvenido seas a la clase. Si nosotros, basándonos en el ejercicio que hicimos, y volvemos a poner define firmware, en inglés, ¿verdad? Pero si lo vemos más abajito, nosotros decimos, ¿qué es? ¿Qué es? Pero dice, firmware es un software. Pero entonces, ¿por qué no entra en la categoría de software como tal? Porque, ¿se recuerdan? Habíamos visto que hay hardware y software, ¿sí? Si yo les pregunto, respuesta de diversificado, nivel diversificado, ¿qué es el hardware? Pues bien sencillo, el hardware es la parte física de la computadora. Y si yo les digo software, ¿qué es? La parte intangible de la computadora. Entonces ya aquí lo podemos poner la parte tangible de la computadora. ¿Sí? Así fue como nos enseñaron a nosotros, que era hardware y software. Pero entonces, ¿por qué surge firmware? ¿Qué es? Y aquí les doy una pequeña pauta ya para finalizar. Si hardware en un extremo está porque está pesado, y por el otro lado, software, porque es algo intangible que no pesa. Imagínense a hardware como un bloque de... No creo que lo pueda dibujar, pero un bloque... ¿Qué le sería? ¿Un block? ¿Un block?
un blog o ¿cómo le llaman al otro? Al rojito. Se me olvidó su nombre, perdonen. Ay, disculpen, no lo están viendo, ¿verdad? Se los voy a encender, perdonen. María José, sí, tiene razón, la BIOS, exactamente. Exactamente la BIOS, sí, 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 exacto. Ahí está, perdonen que no los he visto. Hardware, software. Hardware, si ustedes buscan hardware, pues les va a decir así tipo en inglés que es una ferretería. Una ferretería o un sinónimo, pero es algo tangible y el software pues podría ser representado con una pequeña nube. Entonces la pregunta acá, si hardware está como si lo viéramos en una balanza, hardware está en un extremo y software está en el otro, ¿será acaso que firmware estará en medio? Entonces yo les puedo adelantar que firmware es un híbrido. ¿Qué significa un híbrido? Una combinación entre hardware y software. Así es como yo se los puedo definir en la forma más breve y más concisa. Entonces, esta es una pequeña pauta para que ustedes hagan su ejercicio. ¿Sí? No lo tomen como algo pesado, sino que traten de hacerlo, incluso no se tomen 2 horas. Esto fue un ejercicio recontra alargado de lo que podemos llegar a hacer para que nos relajemos, pero conforme vamos aumentando esto, pues hay algunas cosas, algunos términos que pues requieren un poquito más de atención, pero solamente un poquitito. Muy bien. Muy bien, entonces Jairo, Ludwig, María José, no sé si tienen alguna duda de la clase del día de hoy. Como les mencioné, vamos a estar tratando de preguntar en escuela técnica para que podamos resolver este asunto y en dado caso pues podamos seguir trabajando. Ahí yo no quería que hoy perdieran su primer día de clase, es por ello que Ludwig, no sé si habías visto, pero vuelvo a copiar y a pegar el enlace de un canal, y no estamos haciendo publicidad, sino que es un canal en donde, de YouTube, donde hemos publicado todo lo del semestre cuando hubo el cierre y en este primer semestre, y que ustedes pueden ver sin ningún problema, y que a rayar el mediodía o a más tardar en la tarde noche vamos a estar subiendo la clase del día de hoy para que puedan estar tranquilos y puedan repasar y que empiecen a avanzar con su curso de vacaciones. Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario por ahí. Vamos en este momentito a dejar de grabar